Arandia no necesita presentación, es columnista de La Razón, es antropólogo, es artista plástico, es poeta, es uno de nuestros doctores de cabecera también. Qué bueno que lo recuerdes, Edgar. Dagmar Dumgen es una alemana que llegó muy pequeña y muy pequeña se plantea ya un compromiso con el país, con la cultura, con la música del país, pero también con la historia. En su casa, en la casa de Dagmar, cuando era más joven con sus papás, se siembra la primera semilla de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Así que Dagmar está definitivamente casada con nuestro país, ¿no? Así y bueno, es. Y ahora Rosa de Viacha diciendo. Mira, una Rosa de Viacha, hacha. ¿Verdad? Sí. Es muy linda persona. Sí, sí, absolutamente. Yo le tengo mucho absolutamente. respeto y admiración por todo su trabajo, porque indudablemente el gran poder, pues, justo mi última columna tiene que ver con las danzas, ¿no? Y cómo los bolivianos podemos saber y aprender nuestra historia a través de las danzas. No estamos aprovechando este insumo educativo tan poderoso para precisamente modelar, pues, al ser plurinacional, y que esa palabrita corta, respeto, se lo asuma como un modo de vida y respetarnos entre nosotros. He visto un espectáculo maravilloso con la Sinfónica, la Orquesta Municipal, este grupo Favopaz y un grupo folclórico, pero de un nivel que solamente yo había visto al Ballet Folclórico de México. Entonces ya en Bolivia no tenemos nada que... No, para nada. En absoluto. Y de hecho, hace poco, nivel. estuvo la semana pasada Aisha Seyed, una violinista dominicana, de República Dominicana y pakistaní, la madre dominicana y el padre pakistaní, que cuando llegó, me comentó el embajador de República Dominicana, dijo, aquí hay un nivel absolutamente respetable. Entonces, creo que en nuestra producción en general, cultural, artística, tenemos un estándar alto y eso se celebra. Y es una construcción que viene de hace unos 20 y tantos años, cuando hubo un movimiento que se llamaba Para Seguir Sembrando, para Seguir Soñando. Hace años, ¿no? Claro, ¿verdad? que encabezó Pedro Sus. Así es. Y formó un grupo de gestores culturales en el municipio de La Paz, que realmente son profesionales, porque eso no se estudia en una universidad. Así es. Pero los ha formado de tal manera que son muy eficientes, saben lo que tienen que hacer y sobre todo conocen, pues, el mundo de la cultura de La Paz y de Bolivia en general, y eso les han contribuido enormemente a que estas expresiones colectivas gigantescas, como es el gran poder, cada vez mejore. Ya no hay que olvidarse que el gran poder ya está cerca de una década de ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero además, y con esto comienzo y pasamos al gran poder, y es uno de los temas en los que Edgar es autoridad, el origen, ¿no? Estamos hablando de 100 años ya del Señor del Gran Poder. La fiesta se remonta al 8 de diciembre de 1663, si vamos hasta el origen, cuando se funda el convento de las Madres Concepcionistas. Según la historia, en ese entonces las postulantes al convento tenían que llevar consigo una imagen, y la monja Genoveva Carrión portó un lienzo de la Santísima Trinidad, que era una imagen de Dios con 3 rostros, representando así este carácter trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que obviamente en el mundo cholo, paceño y de Chuquiagomarca, para ser fiel a lo que nos enseña Edgar, tiene otro significado. Otra, ¿no? connotación total, porque es muy fácil imaginarse a un evangelizador hispánico en el siglo XV o XVI que celebraba la misa en latín. Entonces hay que imaginarse cómo sus feligreses le iban a entender. Así es. Que ni hablaban ni castellano, mucho menos latín. Entonces,
Ni ¿Qué era escribían. esa Claro. avalancha de imágenes que han llegado en ese siglo? Eran lo que es ahora la televisión, es decir, una imagen didascálica, una imagen que servía para enseñar los primeros rudimentos de lo que es el cristianismo. Y por eso esta imagen tiene su gran historia, ¿no?, de doña Genoveva, que al final esta imagen fue paseando por todos los barrios populares de La Paz, sobre todo en la ladera oeste, que es donde llegaron los primeros emigrantes del área rural. Lo estamos hablando de lo que ahora llamamos la zona del Gran Poder, precisamente. Del altiplano llegaban ahí. Y La Hollada era una ciudad hostil para toda esa población que estaba excluida de todas las posibilidades de tener una vida mejor. Había mucho racismo y se quedaron y construyeron un conglomerado comercial que les permitió acumular bienes y riqueza. Y ese es el origen del Gran Poder. Pero si nos remontamos a esa época, al siglo XV, también tiene que ver con la memoria larga del Taquioncoy, que es la enfermedad del baile, que en 1615, hasta más o menos 10 años, Matías Chogne era un líder indígena que quería que se vayan los curas, que se vayan los españoles. Entonces, hizo que la población lo siguiera y bailara, en las crónicas dicen, ¿no?, con chicha destemplada, es decir, sin alcohol, con mucha coca, y que tenían que tener una especie de celibato, no tenían que tener contacto sexual, para que las huacas les escuchen. Las Como una huacas suerte Tiahuana. de sacerdocio indígena, algo Sí, así. era un movimiento mesiánico. Y bailaban, por eso se llama Taquioncoy. En el lado aymara se llamaba Aira. No era una fiebre. Todo el mundo bailaba pidiendo a las huacas que se vayan los españoles y los curas, porque habían destrozado un sistema de vida totalmente diferente. ¿Y esto se hacía con baile, Edgar? Claro, eran bailes que duraban semanas. Bueno, La bailar gente no para que comía, se vayan, llegaban qué gran concepto, al ¿no? éxtasis, ¿no? Llegaban a un momento místico para comunicarse con las huacas de sus ancestros. De ahí es el origen de la extirpación de las idolatrías. Es decir, prohibido el equeco, prohibido el culto a la Pachamama, prohibido el culto al Tateyapa, y la resistencia cultural empieza ahí. Bolivia, y sobre todo el lado occidental, si tú ves la historia, no como nos han enseñado en el mundo occidental, la historia como si hay un marco y ahí aparece lo que tú ves, ¿no es cierto? Si no, te entras atrás del marco y ves el trasfondo. El trasfondo de estas manifestaciones de danzas, que son expresiones multitudinarias, tiene que ver con ese origen del Taquioncoy, de la enfermedad del baile, ¿no? Entonces, se ha ido transmitiendo y se ha ido deformando y se ha ido también adaptando a la nueva realidad histórica, como ocurrió con la Lacita, con el Tata Santiago, que ahora es el Tatillapa, ¿no? Ha sido toda una historia de resistencia cultural. Imagínate, son 100 años del Gran Poder ya, como la entrada folclórica. Pero que comienza como una fiesta barrial. Claro, lo pequeñita. dijiste. Y ahí, en el Gran Poder, porque no podían todavía ingresar a La Hollada, a La Paz, porque era una ciudad hostil, racista, de los señoritos, donde no se admitía indígenas, y menos estas expresiones dancísticas, ¿no? Mucho menos, porque siempre el viejo prurito, ¿no? No, vienen a orinarse, a tal cosa, a ensuciar la Pero ciudad, hasta bien entrados destruir. los 90, yo ya te lo conté, Claro, Edgar, sí. en La Razón, en este periódico, en los 90, y hay investigaciones al respecto,
se enfocaba en esto, en que en el gran poder se ensuciaba, que los bailarines se hacían pis, ¿no? A lo que Edgar siempre decía, yo prefiero el olor al pis al olor a la sangre, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, el 75, cuando Banzer se da cuenta de que había un poder multitudinario de las clases populares visibilizadas y que no entraban al centro de la paz, el famoso beso de la Barbarella, pues. Sus asesores, que no eran tontos, sobre todo uno de apellido Arce, le dice: presidente, ¿permite usted que esta expresión folclorista entre, pase hasta la hollada? De esa manera es que Banzer trató de ganarse diríamos, ampliar su base social, claro, en ser plena popular dictadura, en ese ámbito, claro. ¿no? Entonces, todos los políticos después han hecho lo mismo. Claro. El gran poder es una vitrina donde se tienen que mostrar para decir: no, si yo soy igual que ustedes, si yo también amo las danzas. Pero cuando le pregunte a ese político: ¿usted sabe qué significa esa danza? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se baila y por qué se baila? La mayoría no sabe. Claro. Entonces, los 100 años del gran poder, yo le pondría un guión, decía: son 100 años de la resistencia cultural que al final se ha impuesto. Estamos cerca al bicentenario. Edgar, hay algo también, y es que el gran poder de alguna manera se está, comillas, blanqueando, ¿no? Claro. Se está descholizando, sería mi pregunta, porque antes solamente allí los comerciantes, las cholas y los cholos son quienes bailan en el gran poder. Yo prefiero quedarme en casa. Ahí está el exdictador Banzer Suárez con la Barbarella. Bueno, lado a lado, el beso no está registrado, pero de que se lo dio, se lo dio. Ahí está la imagen del dictador Banzer. Edgar decía que en medio de todo esto hay un cierto blanqueamiento, porque ahora sí, ya están las autoridades, pero además gente en La Paz de la zona sur o de un mundo no cholo, más mestizo, que ya baila en el gran poder. Así es. ¿Se está descholizando? No. ¿No? Es todo lo contrario. A los señoritos los estamos cholificando. Sí. Ay, o cholificando, bien. ¿No? Ajá. Y eso es lo que quería. Siempre cuento esto porque aparte de que es una anécdota muy simpática, también tiene un trasfondo. Lo que decía el Felipe Quispe, el de Malcu, cuando le decían los periodistas que le habían dicho que él tenía muchas coincidencias con Sánchez de Lozada. Y el Felipe Quispe dice: ¿eso han dicho? A ver, voy a meditar un momento. Sí, tenemos efectivamente muchas cosas en común y lo más importante, ni él ni yo hablamos bien el castellano. Claro. ¿No? Entonces él decía, ¿no? Entonces, para que nos entendamos los bolivianos, yo me voy a volver un poco cara, pero él tiene que volverse un poco tara. Eso está pasando. Esa construcción es dolorosa, lenta. Falta muchos proyectos educativos que tiendan al respeto y al entendimiento. Y eso es a través, indudablemente, de la educación. Tienes que educar a los jóvenes que les gusta tanto bailar en la entrada universitaria, que es un fenómeno cultural, diríamos en términos populares, casa, porque le falta una dimensión, la dimensión espiritual. Porque todo fenómeno cultural tiene 3 dimensiones: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión espiritual. ¿No? En el caso de la entrada de la universidad, le falta esa. Claro. No tiene. En cambio, el gran poder tiene las 3 dimensiones. Y porque allí también en el gran poder se tejen pues amistades, redes sociales, humanas, no virtuales, ¿no? Y expresiones de poder económico también. Por supuesto. Porque está lo religioso católico, ¿verdad? Lo que hace más al mundo espiritual indígena. Sí, sí.
Y, por supuesto, el despliegue de un mundo cholo que va mostrando sus poderes también, tanto dentro del mundo cholo como hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, la cultura indígena tiene el poder de seducción, que se llama, ¿no? Poder de atracción. No puedes ser, no puedes quedarte inerme o no te puede dejar de emocionar ver esas expresiones colectivas tan hermosas, que ahora lo han pulido a un extremo de una estética ya, diría ya, universal. ¿Qué ha pasado con esos grupos de danzas? Sí, mira, Edgar, la que estamos viendo ahí es la danza del Waka Waka, donde definitivamente creo que encontramos una de las mayores resistencias al español, ¿no? Porque sale de esa alegoría, ¿verdad?, de las corridas de los españoles, eso es, con sus toros, sus toreros ridiculizados, sus toros también hechos bailarines y antropomorfizados, ¿verdad? Totalmente. Y eso, en esta danza que yo le estudié, hice una exposición precisamente, que se llamaba andromaquia, es la relación del toro con el mundo indígena, donde al toro se le pone nombre, se le adorna como a la llama, de flores, se le hace bailar. No es un enemigo al que hay que torturar durante la fiesta para matarlo, claro, y arrastrarlo. Sino que uno después lo encarna, uno se vuelve un toro. Exacto, ¿no? se vuelve toro. Y estas polleras, porque son tantas polleras, es una la maravilla. Imagen de la vaca. Bailan como vaca. La fecundidad, claro, femenina, es la fecundidad femenina. No, porque son las lecheras. Entonces dicen, en esta danza nos están diciendo, ¿no? Miren, nosotros con los toros tenemos una relación casi interfamiliar. Claro. Un toro para nosotros es como nuestra familia. Me gustaría escuchar un poquito, a ver, de la música. ¿Podemos, Joaquín? Así completamos la emoción. A ver si podemos tener el audio. Definitivamente, es hermoso. Yo creo que es una de las que tiene más fuerza, ¿no? Y con una historia realmente muy hacia atrás. Puedes interpretarla, puedes hacer una lectura, ¿no? Para que la gente entienda la relación que hay entre ser parte de la naturaleza y no ser enemigo de la naturaleza. Los animales y los seres humanos aquí tienen la misma condición de respeto. ¿Qué es lo que hace al Gran Poder que no está en otras festividades en el país, Edgar? Primero es una construcción de varios, ya prácticamente 100 años. Y probablemente sea de mucho tiempo más, desde que apareció la imagen y coincidió con el Takiuncuy, ¿no? Entonces, esas dimensiones que tiene como fenómeno cultural la hacen muy fuerte y poderosa, porque tiene ahí la imagen del Señor del Gran Poder, que es trifásico, ¿no? Y que se fue intervenido el año 34 por orden del Monseñor Seifert, y fue justo un pintor peruano que le... Cabalmente. Sí, las dos caras laterales las cubrió. Y hay una leyenda que dice que la cara central le movió los ojos, y el hombre se escapó, y lo dejó así. Bueno, lo cierto es que cuando uno baila, le pide, pues, eso no ve la iglesia oficial. Para la iglesia oficial, el del centro es el que vale. Para el mundo indígena y cholo, no. ¿No? Entonces, se han superpuesto significados, ¿no? Y uno va, le pide al de la derecha para su familia, para sus amigos, para sus compadres. Se salta el del centro y al de la izquierda le pide contra sus adversarios, sus circunstanciales enemigos, que les castigue. Y al centro ya habla, dialoga, se le baja. En el mundo indígena, todos estos santos se los baja al mismo nivel del ser humano. Entonces hablan de igual a igual. Le dicen, ¿pero qué te pasa?
Yo te lo he bailado con tanta fe, tanta fruición, y no me has ayudado. ¿Qué te está pasando, tata? Oye, mira, hoy día, este año más te lo voy a bailar. Pero ya pues, ayúdame. ¿No? Entonces, esa familiaridad tan hermosa que es mística. Entonces, a ese tata es al que se le pide para Sin uno. miedo, ¿no? Que es algo que... No es terrorífico. Pues yo le tengo terror porque es bien frito este tata. Pero cuando uno baila, no. Entonces, no tiene que faltar a su palabra y a su promesa. Entonces, tiene que bailar los 3 años mínimo. Y otros ya bailan 20 años. Inclusive hay gente que baila 30 años, ¿no? Porque se ha convertido en algo, parte de su identidad misma. De su ciclo anual, ¿no? Sí, y entonces, mira, son 100 años, espero que al año las autoridades de cultura le den el relieve que necesita. Esperemos. Pero no es necesario, porque es la organización del Gran Poder es muy fuerte, está institucionalizada, aunque siempre hay peleas, que eso es normal en el Gran Poder. Autónoma, más Sí, autónomo que el gobierno municipal, eso sí son muy ellos autónomos. hacen sus cosas, yo creo que sí lo van a hacer, pero sería importante que se sume, porque mira, hasta casi va a coincidir con el bicentenario de Bolivia. Nos vamos, Edgar. ¿Bailaste en el Gran Poder? Porque yo te veo con tu warmi sentado mirando, pero bailando, hemos bailado, ¿cómo ¿sí? no? Hemos ¿De qué? bailado. ¿Y de qué de bailado? Moreno, yo he bailado de Moreno y mi warmi no solo ha bailado 3 años, ha bailado 8. A falta de 3. Sí, entonces yo más me he dedicado ya después a irme detrás del marco, a saber por qué, de qué, cómo, cuándo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fuerte? Me dedicaba a estudiar. Si tienes que bailar otro año más, ¿de dónde bailarías? ¿De qué bailarías, Edgar? En la universidad he bailado de negrito, de cursillo, de chunchu, de casi de todo, ¿no? Pero en el Gran Poder solo he bailado de morenada. Y quisiera volver a bailar, pero de oso en la Diablada. Porque mi abuelo era oso de la Diablada de Oruro, de la más antigua, ¿no? Entonces, de alguna manera, para hacerle un homenaje a mi abuelo, que era tan bailarín y tan interesante, ¿no? Me gustaría buscarse, que ya me he pasado, pero si podemos tener un osito en una Diablada, sería lindo irnos también con esta otra página de nuestras construcciones culturales, ¿no? La Diablada y el oso, el más juguetón, es uno de los más queridos, ¿no? En mi columna. Ya a mí me aburre, como a la mayoría de la población, estas pugnas internas entre oficialismo y oposiciones, me aburre, ¿no? Como a la mayoría. Sí, cansan, pero cuando ¿verdad? voy a ver una entrada así folclórica, Claro. digo, Bolivia, pese a todo, sigue siendo grande. Así es. Aquí está. La fuerza, ¿no? Sí, aquí Ahí está está ese la pueblo fuerza. hermoso. Es un pueblo bello. Sí, Es verdad. alado es que no ven los políticos. Bueno, nos vamos. ¿Hay oso? No hay oso, Joaquín. A ver si hay... Ahí está Ahí un están los osito. ositos. A ver, con Sí. un poquito de música, por favor, para irnos. Eso, muy bien. Ahí está. Nos vamos con Ángeles y angelitas. con esa Diablada. Le damos la bienvenida. Es el único pueblo que tiene tanta estética. Totalmente, y tanto movimiento. Ángeles y angelitas. Hablando de angelitas, esta angelita se va con 4 minutos de atraso. Gracias, No, Edgar, otra vez. encantado, es un gusto. Ahí están los osos. Y con estas imágenes de los osos les decimos que viva